Bueno, quiero hablarles un poco de telesalud y telemedicina y las normas y reglamentación que nos rige para el departamento del Cauca. Ya hace 15 días recibimos por parte de la Secretaría de Salud del Cauca esta charla orientada a la telesalud y a la telemedicina. Si ustedes pudieron mirar las resoluciones en torno al COVID, de alguna forma refieren que los servicios de telemedicina o de telesalud se pueden habilitar y después se hace la visita, o se pueden habilitar durante el momento o el proceso de la coyuntura que estamos viviendo sin ningún tipo de visita previa, y ya después, si ya pasa la coyuntura y se continúa con el servicio, pues entonces ya se hará una visita previa. Pero pues ellos revisan unos requisitos de la IPS para mirar si aceptan o no este nuevo servicio, porque todos los servicios de salud que se presten deben estar debidamente habilitados y registrados en el registro especial de prestadores en salud, que se llama el REPS. Entonces, miremos un poco la orientación que nos dieron de esta charla, o sea que para ustedes también está dentro de este proceso, si nosotros queremos empezar pues a aperturar nuestro servicio bajo estas condiciones. Y pues yo sí sería de pronto muy reiterativa en decir que empecemos a dar una orientación hacia la fisioterapia digital, porque serán uno de los negocios con mayor oportunidad en los servicios que van avanti. Entonces, de alguna forma, esto lo veremos en otro de los módulos, pero empiezo a darles una orientación hacia el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en Salud, que las siglas son el SOC, y de alguna manera, pues estos servicios de telesalud y telemedicina deberán estar enmarcados dentro de este sistema. Aquí hay cualquier cantidad de decretos que a veces pues aprenderlos es un poco engorroso. Eso empieza a ser función de los administradores, de los gerentes o de los líderes de las entidades en salud. Yo siempre les digo, hagan como un esquemita o una tablita donde empiezan a hacer, algunas empresas lo han llamado el normograma, y entonces empiezan a mirar todas las normas que hay en torno al sistema de salud y algunas modificaciones específicas, y vale la pena que se empiecen a trabajar. Entonces, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en Salud está normado bajo el Decreto 780 de 2016, y nos vamos a referir específicamente al capítulo 2, que es lo que tiene que ver con telesalud y telemedicina. Eh, lo que me dice el SOC es que son unas normas, unos requisitos que permiten generar y mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero es que los servicios de salud en el país no es que sean de mucha calidad. Pero si nosotros miramos el global, porque a veces no nos podíamos comparar con otros países del mundo referidos a los sistemas de salud, y realmente esta pandemia mostró que todos los sistemas de salud del mundo están en las mismas condiciones. Entonces, quiere decir que todos los sistemas de salud del mundo están en franco deterioro, que no existen los recursos que para ellos se deben destinar, y realmente pues hay unos sistemas de calidad también en todos los sistemas de salud del mundo que nos están diciendo que hay que generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios en el país. Hay unos componentes claros de este sistema obligatorio y garantía de la calidad, y que todos se articulan entre sí. Tenemos los procesos de habilitación. ¿Qué me dice la habilitación? Para este momento nosotros trabajamos con la nueva norma de habilitación, que es la 3100. Algunos aspectos de la norma de habilitación, que la veremos en el siguiente módulo,
me hablan de la 2003, que fue la resolución anterior, y entonces dirán, cobija algunos aspectos de la 2003, entonces a veces yo me tendré que ceñir a la 2003, por eso es importante, como les digo, hacer un normograma. Dentro de la habilitación hay 7 estándares que los prestadores de salud deben cumplir como unos requisitos mínimos de calidad para prestar un buen servicio de atención. Adicionalmente, esos procesos de habilitación permanentemente hay que hacerles una auditoría. ¿A qué se refiere la auditoría? La auditoría no es otra cosa que la autoevaluación, estar mirando realmente si eso que yo tengo va mejorando, porque a veces yo puedo tener alguna norma específica que digo a esto tengo que mirarle, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura. Yo digo, tengo que apuntarle a mejorar la infraestructura de tales aspectos en mi servicio. Entonces yo le estoy haciendo permanentemente auditoría para mejorar ese aspecto de la infraestructura que puede ser el que esté más afectado. Cuando yo cumplo con estos procesos de auditoría, entonces ya paso al paso siguiente, que es la acreditación de la institución en salud. Muy pocas instituciones están acreditadas. Yo soy consultora de una institución en salud que está acreditada y soy consultora desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con epidemiología. Y el video que ustedes pueden ver de aspectos muy puntuales de telesalud fue una orientación que se dio a esa institución en salud, que es una clínica de oftalmología, pero que finalmente aplica para todas las instituciones. Cuando yo me logro acreditar, ¿sí?, en salud, que es que quiere decir que me estoy cumpliendo con mis estándares de habilitación, hago un proceso permanente de autoevaluación y entonces cumplo con unos requisitos, y eso hace que las secretarías no tengan que visitarme cada año, sino que se extiende un poco a cada 4 o 5 años. Y entro en un sistema de información. Ese sistema de información está diciendo cuáles son los servicios que yo presto en la institución. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una institución de fisioterapia, entonces yo digo, miren, en fisioterapia yo presto servicios de consulta externa, yo adicionalmente presto servicios de promoción y prevención, pero adicionalmente mi servicio de fisioterapia tiene la consulta por médico general, porque pues el sistema aún me dice que el médico es el que me remite al paciente, bueno, etcétera. Eso sí, yo lo quiero aplicar. Y adicionalmente ahora hago teleconsulta. No quiere decir que si el servicio de fisioterapia está habilitado, yo no tengo que habilitar el de teleconsulta. No, obligatoriamente debo habilitar ese servicio. Bueno, entonces si miramos este sistema obligatorio de garantía de la calidad, tenemos otras resoluciones que me da todos los sistemas de información, que es la resolución 256 y la resolución 3539, y entonces, ¿qué es el que me está diciendo? Mire, permanentemente yo necesito tener información de su entidad, necesito tener información de las personas que usted atiende, de las morbilidades que usted más atiende, de los eventos adversos que ocurren en su institución, de la oportunidad y de la satisfacción del servicio. ¿Sí? Entonces, todos esos sistemas de información, que ya lo veíamos en una diapositiva, en un video anterior, pues entonces son los que me están diciendo lo que debo tener claro en estas resoluciones. Entonces, cuando yo tengo este sistema único de habilitación, ya hablábamos de la resolución 3100 y de la anterior, de la 2003, siempre vamos a observar estas estrellitas en muchos de los prestadores donde vamos y me están diciendo, sí, efectivamente, usted está habilitado para prestar el servicio. Hago el proceso de autoevaluación permanente con todo lo que me dicta el Ministerio de Salud y Protección Social, y debo hacer un programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud que se llama el PAMEC.
Ese es un programa de auditoría, o sea, que quiere decir que yo digo, bueno, yo necesito mejorar estos aspectos de mi talento humano, que es el estándar número uno, yo necesito mejorar estos aspectos de infraestructura, yo necesito manejar estos aspectos de dispositivos médicos, insumos y aditamentos, yo necesito priorizar estos aspectos de la historia clínica. Entonces, todo está aquí enmarcado en el PAMEC. En el PAMEC yo lo elaboro dentro de mi entidad, entonces digo, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito mejorar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y quiénes son los responsables? Entonces, cuando yo logro este proceso, pues entonces ya empiezo a involucrarme en un sistema de acreditación. Esto es símil a lo que hacemos en educación. En educación, el programa de fisioterapia debe cumplir unos requisitos mínimos, que es el programa se certifica como programa para poder ofertar el programa al público y está haciendo un proceso de autoevaluación permanente. ¿Para qué? Para poderse acreditar y pues hemos tenido la virtud de ser un programa doblemente acreditado. Entonces lo mismo funciona para el sistema de salud. Ahora bien, vamos un poco a la resolución 3100 de 2019 en la que nos detendremos más adelante. Esta resolución tiene unas modalidades de prestación de servicio: intramural, extramural y telemedicina. Intramural, ¿a qué se refiere? Intramural es que yo abro mi consultorio y usted entra a que yo lo atienda a mi consultorio. ¿Listo? O sea, tengo mi sede y usted va a mi sede a recibir el servicio. Extramural es que yo cuento con una unidad móvil, o sea, cuento con una busetica que va paseando por toda la ciudad y entonces ahí llegan los pacientes y les doy indicaciones. Otra modalidad extramural tiene que ver con la consulta domiciliaria. Yo puedo habilitar mi consulta domiciliaria dentro de mi entidad, ¿sí? Si estoy dentro de una entidad. Y otra modalidad extramural es que yo pueda hacer jornadas de salud, ¿sí? O sea, para estos tres aspectos yo necesito un permiso. Yo no es que ando con mi buseta, Fisiobús, y no lo inscribo en el registro de prestadores, ni yo hago domicilios, o sea, si estoy dentro de una institución como tal, porque como IPS independiente, de pronto ni siquiera me registro, pero sí debo estar dentro del RETUS. Y si voy a hacer jornadas de salud, no es que permiso, yo llegué por aquí a hacer la jornada de salud, no, todo eso debe estar debidamente certificado y debe conocerlo pues la Secretaría de Salud Departamental. Ahora bien, para los servicios de telemedicina, entonces yo tengo una que es interactiva, o sea, a través de videos, ¿sí? Que vemos muy frecuentes o que vemos si han visto todas las ediciones del programa Amor a la Salud, entonces se convierte en interactiva. No interactiva, ¿sí? Que simplemente aquellos webinars que ahora están tan de moda, entonces yo simplemente los escucho, pero soy totalmente pasivo. La teleexperticia, cuando ya a través de video, a través de llamada, entonces yo como profesional soy el experto el paciente está en otro lugar y entonces hace la consulta, o el telemonitoreo donde simplemente yo estoy haciendo un monitoreo de usted llegó a mi consulta intramural y yo le hago controles a través del telemonitoreo, ¿sí? Es decir, que yo le dejé un plan de tratamiento y yo lo controlo a través de ese telemonitoreo. O sea, tenemos todas estas opciones, o sea que ustedes pueden escoger cualquiera de ellas. Cualquiera de las que ustedes vayan a escoger quieren decir que van a revisar y a trabajar mucho más al torno de ellas. Bueno, Telesalud tenemos una resolución, el 2654-2019, con unas disposiciones y unos parámetros para ofertar la telesalud. No es que sea nueva, la telesalud en Colombia se viene hablando desde hace mucho rato, pero eran muy pocas las entidades que realmente estaban trabajando en telesalud, y en fisioterapia sí que eran realmente pocas, aunque a nivel mundial
pues ya se vienen trabajando varias experiencias exitosas y por eso en este módulo ustedes pueden encontrar el libro blanco de fisioterapia digital con grandes experiencias en Australia que nos ha permitido virtualizar el servicio, porque realmente eso será una tendencia mundial y de alguna manera la formación hacia ustedes tendrá que estar enfocada hacia allá. Bueno, esta resolución, entonces, su objeto es establecer cuáles son las disposiciones para la telesalud, porque no es que es permiso, voy a hacer este tipo de consulta y ya, no, hay unos parámetros con la práctica específica. Tendremos que mirar cuáles son las categorías, ya revisábamos acá estas categorías, ¿sí? Las categorías que yo voy a trabajar o que voy a ofrecer, cuáles son los medios tecnológicos que voy a usar, puedo decir yo solamente voy a usar el celular, ¿sí? O voy a usar un computador, ¿sí? Ya cada uno se encargará de mirar. La calidad y la seguridad de la información es muy importante, sobre todo cuando hacemos el consentimiento informado y hacemos algo que nos referimos que es la resolución de uso de datos personales. Entonces también cómo es esa seguridad de la información y la calidad de los datos. Quiere decir que esto va a ir enlazado a un sistema de historias clínicas. ¿Quiénes deben aplicar a estas disposiciones? Pues entonces todos los profesionales registrados en el RETUS. El RETUS es el Registro de Talento Humano en Salud. Todos los profesionales deben estar registrados en el RETUS. Cuando ustedes adquieren su diploma, tienen que pagar para que les den su tarjeta profesional y al hacer ese pago de la tarjeta profesional, pues aparecen en el RETUS. Hay un proyecto de ley donde dice que se van a desmontar las tarjetas profesionales porque el RETUS ya me está dando pues como esa información, entonces ¿para qué tarjeta profesional? Vamos a ver qué pasa. Bueno, está la Supersalud y las entidades administradoras de planes de beneficio. La Supersalud pues controla todas esas EPS y entonces está dictando todo un proceso de medidas de control. La Secretaría, los institutos, las unidades administrativas departamentales y distritales de salud, o sea que aquí están inmensos pues las grandes clínicas, los grandes hospitales y las secretarías tanto a nivel municipal como departamental. Y los prestadores de servicios de salud, que puede ser una IPS o puede ser un profesional independiente. Miremos entonces cuál es el concepto de telesalud. Entonces, telesalud se define como el conjunto de actividades que se relacionan con la salud, con servicios y métodos, los cuales se llevan a cabo a distancia con ayuda de las TIC, que es similar a lo que estamos haciendo en los procesos de educación virtual. O sea, los llevamos a distancia con ayuda de las TIC. Incluye, entre otras, la telemedicina y la teleeducación en salud. Aquí, curiosamente, como siempre, nos sacan de taquito y no han hablado de la telerehabilitación, que es otro proceso muy importante que hay que seguir avanti y adelante en estos procesos. Entonces vemos que está el profesional de la salud haciendo un proceso de telemedicina o teleeducación a un usuario que está conectado a un medio electrónico que le permite hacer la asesoría. Bueno, objetivos de la telesalud. Esto curiosamente salió mucho antes del COVID y con el COVID yo quiero contarles, es una apreciación muy personal. Resulta que para América Latina la OMS hace ya unos 7, 8 años había dictado medidas de telesalud para aquellas poblaciones en zonas dispersas que no podían movilizarse o que era muy costoso que se movilizaran para acceder a un servicio de salud. Y entonces casi que era una directriz de la Organización Mundial de la Salud que eso empezara a rodar y como que muchos países pues estaban haciendo ejercicios aislados y poca atención le estaban poniendo.
y iban sacando reglamentaciones, bueno, y etcétera, al torno de la telesalud. En algunos países, pues mucho más fuerte que en otros. Para Latinoamérica, algunos casos exitosos y aislados en algunos países, la gente como muy renuente a estos procesos de telesalud. Y Chan, llegó el COVID-19, que empieza a hacernos un cambio en el chip de muchos aspectos, incluida la educación virtual. Eh, y dentro de ese proceso, pues casi que le dicen a todo el mundo, o entra a los servicios de telesalud o se queda por fuera del mercado en esta situación. Ya algunos actores pues están otra vez empezando a hacer atenciones porque curiosamente en algunas UCIs del suroccidente colombiano hay 0 pacientes y los otros servicios cerraron y pues no han facturado y pues el sistema se mueve es por facturación. Entonces, en ese orden de ideas, pues casi que obligó a Colombia, como a muchos otros países, a hacer este trabajo de telesalud. ¿Qué nos lleva a la telesalud? Pues tener un mejor acceso a los servicios, o sea que esos pacientes que tenían citas a 6 meses, el famoso cuento de que no hay agenda, pues van a tener un mejor acceso, se van a resolver todas las dificultades, porque imagínense lo terrible que es que uno tenga una cita de control en un mes y le dice, y uno va a pedir la cita de control y le dicen, no, es que no hay agenda. Pero si es una cita de control, pues se puede realmente agendar por telemedicina, ¿sí? Y eso mejoraría la resolutividad del sistema y se le da pues una continuidad al servicio. ¿Listo? Bueno, entonces miremos que la telesalud tiene 3 aspectos fundamentales. Telemedicina, donde estaríamos nosotros en rehabilitación, porque recuerden que para el país o el mundo, medicina engloba a todo el talento humano en salud. Todo el mundo habla de los médicos e incluye en ese mismo paquete de médicos a todo el talento humano en salud y a veces nosotros nos delicamos un poco porque no se nombra al fisioterapeuta. Bueno, nosotros quizás nos hemos metido como en esa pelea, pero pues así ha sido el nombre global o mundial que le han dado. Pero de todas formas aquí se engloba la telerehabilitación. Debería haber como otra pestañita para telerehabilitación. La teleorientación y el teleapoyo. ¿Sí? O sea, yo oriento al usuario qué es lo que debe hacer y permanentemente pues también el apoyo que yo le pueda estar brindando de los servicios. Apoyo, por ejemplo, le envío un mensaje de texto, listo, hay que moverse. ¿Listo? Entonces esas serían pues como acciones de teleapoyo. Miremos cada una de ellas. La teleorientación entonces se desarrollan mediante TIC, se le proporciona al usuario la información, consejería, asesoría sobre promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y yo no sé por qué metieron aquí palpación. Si pues ustedes saben que a través de telerehabilitación, supongamos, pues será que se le dice al paciente, tóquese y dígame qué siente. Tóquese y dígame si está caliente o dígame si está frío. Pues seguramente será esa teleorientación. Entonces, si la persona dice no, está caliente y está rojo, entonces uno le dice listo, entonces corra a urgencias. ¿Sí? Eh, pero pues esta teleorientación debe informar las competencias del quien está brindando la orientación porque puede ser que yo coloque como teleorientador a una secretaria y simplemente le doy un guión de lo que le debe decir al paciente. Y cuando ya se le sale el guión, pues es que debe pedirle al profesional de la salud pues que dé la atención. El teleapoyo, de alguna forma, pues mirábamos en todo lo que tiene que ver también con medicamentos o ejercicio, pero aquí la resolución lo habla sobre todo sobre un profesional de la salud que habla con otro profesional de la salud y le dan el apoyo al usuario. Por ejemplo, eh, tenemos 2 fisioterapeutas, el fisioterapeuta general y el fisioterapeuta experto en dolor. Entonces, el fisioterapeuta general es el que está atendiendo al paciente en un consultorio. ¿Listo?
y está el fisioterapeuta del dolor en un lugar remoto conectado a su computador. Entonces, ahí se da todo lo que tiene que ver con el teleapoyo. Él dice, mire, le estoy encontrando esto y este otro profesional le dice, ah, bueno, hágale esto y lo otro, y me va contando. Entonces es como el apoyo de un profesional experto, ¿sí? Para la atención del usuario de un servicio con mayor eficiencia y efectividad. Bueno, la ley 1419, el artículo 2, entonces se refiere a la telemedicina. Nuevamente recordamos a la provisión de los servicios de salud a distancia, con un tratamiento y rehabilitación por profesionales de la salud que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, con el propósito de facilitar acceso, oportunidad a la prestación de servicios, sobre todo a poblaciones que tienen limitaciones en la oferta o que no tienen acceso a los servicios porque están en unas áreas geográficas que no es posible. Y de alguna forma, pues esta modalidad de prestación del servicio debe priorizarse, ¿sí? O sea, ya no es que no haya agenda, no, pues debe tener una agenda mucho más corta dentro de todo el ámbito de los servicios de salud, o sea que tiene que ser más ágil el proceso, ¿listo? Bueno, hay unas categorías de la telemedicina, la interactiva, que se usa en tiempo real, la no interactiva, donde se utiliza comunicación asíncrona, o sea, servicios que no requieren respuesta inmediata, que es lo que hacemos cuando yo les envío a ustedes los videos. Es un trabajo virtual, no interactivo. Ustedes no hacen interacción conmigo, sino solamente hacemos interacción para aclarar dudas en lo que tiene que ver en las reuniones entre todos, para aclarar las dudas del módulo, más no para darles una orientación diferente, sino enfocarnos a algo específico. La teleexperticia, entonces ya lo mirábamos como ese apoyo, y el telemonitoreo, entonces una relación entre el profesional, un prestador de servicios o un usuario a través de las plataformas. O sea, para mirar, listo, señor, usted está haciendo los ejercicios, cómo se ha sentido, le ha aumentado el dolor, etcétera. Bueno, la modalidad de telemedicina, entonces podemos o puede existir un prestador remisor que me va a dar una respuesta, ¿sí? O me va a resolver las inquietudes. Debe contar con un adecuado proceso de TICS para prestar los servicios. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo mi consultorio. En mi consultorio tengo un computador, ¿sí? Con una cámara, y hay montado un consultorio en Piamonte. En Piamonte, ese consultorio tiene un goniómetro digital, tiene un laboratorio de marcha, y entonces alguien maneja el laboratorio de marcha y yo desde acá hago mi análisis de la marcha, ¿sí? A eso se referiría el prestador remisor. El prestador de referencia, entonces, es el talento humano de salud, ¿sí? Capacitado en TICS para brindar todo el apoyo requerido por el usuario. Entonces, siempre en estas modalidades, o sea, yo tengo un sitio remoto con todo el proceso montado para que me envíen la información que necesito. ¿Listo? Y acá el prestador de referencia pues es el que realmente va a dar toda la orientación que se requiere, ¿sí? Al paciente, al usuario o a las entidades. Bueno, también me permite que el usuario pueda escoger al profesional, pues que está en disposición en la red de la cual tiene la entidad, pero que adicionalmente se enmarque dentro del consentimiento informado. Entonces volvemos pues a este cuadrito que estaba anteriormente: telesalud, teleeducación, telemedicina y teleorientación, y tenemos la telemedicina interactiva, la no interactiva, la teleexperticia y el telemonitoreo.
En la interactiva, entonces podemos tener consulta general y especialidades. Ay, aquí qué felicidad, ya nos incluyeron en rehabilitación. En la no interactiva, segundas oportunidades, lectura de imágenes diagnósticas, ¿sí? O lectura de exámenes, o envíeme los ejercicios que está haciendo y yo reviso si los está haciendo bien. Teleexperticia, consulta general y de especialidades, soporte de decisiones clínicas, también imágenes diagnósticas y telemonitoreo, seguimiento a distancia de datos clínicos, mecanismos de alerta y respuesta. ¿Sí? Entonces, eh, es como todo ya el global que se puede tener en cuenta para este proceso. Bueno, prescripción de medicamentos, eso quizás no nos aplica, pero este solamente aplica para la telemedicina interactiva y teleexperticia sincrónica. O sea, que dice, mire, es que este paciente necesita reformular o formularle este tipo de medicamentos. Entonces, simplemente se envía la historia clínica, que el paciente haga la solicitud, pues para hacerle pues la remisión. En estos casos, pues todos los profesionales tienen ya que tener su firma electrónica y esta firma electrónica en la fórmula de medicamentos, pues solamente es válida si cumple con todos los protocolos de telemedicina. Bueno, la autorización de servicios, entonces ya no es que cómo me van a prestar mi servicio, ¿no? Sino que de alguna forma, si yo estoy en telemedicina, pues entonces uno le informa a las entidades que va a prestar ese tipo de servicio para que la autorización se tramite vía web. ¿Sí? Entonces el usuario no tiene que estar imprimiendo nada, sino que todo se enlaza, todo es interoperable de un sistema a otro. En la modalidad de telemedicina, pues hablamos de algo que se ha llamado el consentimiento informado, que eso debe estar clarísimo, debe estar estructurado. Durante esta charla alguien decía, bueno, entonces el paciente antes de la cita firma el consentimiento, lo escanea y me lo manda. Y si está en zonas dispersas, pues el pobre señor que va a tener para escanear y para mandar el consentimiento, ¿sí? Entonces, de alguna forma, uno puede grabar, ¿sí?, el texto del consentimiento informado, dejarlo grabado dentro del proceso, decir que acepta, y eso se enlaza pues a la historia clínica electrónica y adicionalmente pues se informa que se le dio lectura al consentimiento informado y que la persona está de acuerdo y que comprendió y aceptó ser atendido bajo esa modalidad. Bueno, el decreto 538 de 2020, que está colgado en la plataforma, habla de las plataformas estratégicas para telesalud, y entonces dice que cada prestador pues deberá implementar las plataformas que deben ser accesibles, con estándares básicos de audio y video, que permitan el diagnóstico, seguimiento al paciente, de acuerdo al literal tal de la ley 1581 del 2012. O sea que miren, desde el 2012 Colombia está diciendo que hubo telesalud, telesalud, telesalud o telerehabilitación, y resulta que tuvimos que vivir este momento y para decirle a todo el mundo o arranca o arranca, y lo que arranca difícilmente tendrá un retroceso. Bueno, aquí está pues claro el decreto 538 del 2020, donde me habla de las plataformas estratégicas de telesalud, pero pues es más fácil que ustedes hagan lectura como buenos líderes en los procesos de salud, de administración, que hagan lectura de este proceso. Diferentes plataformas tecnológicas para telesalud, desde un reloj para hacer control, un computador, una tableta, un celular, un computador personal o un computador de escritorio. Estas tecnologías no nos las da el ministerio. Estas tecnologías cada prestador pues debe sacar de su bolsillo y comprarlas. Bueno, dentro de la responsabilidad del uso de plataformas tecnológicas, pues entonces deben contar con un respaldo, deben ser de los datos, deben permitir ser íntegros, o sea que me evite el riesgo de suplantación o pérdida de confidencialidad. Los datos deben estar disponibles en cualquier momento y pues la fiabilidad, ¿sí? O sea que no la plataforma sea tan estable que no me entre un hacker allí a hacerme un cambio de toda la información. La responsabilidad del uso de plataformas, entonces pues esta plataforma debe estar
casi que regulada por el prestador, debe tener un buen ámbito de seguridad y pues los estándares interoperables según la normatividad, que a eso pues nos referíamos un poco, y es decir, que yo puedo migrar de diferentes plataformas, o sea, de la plataforma de telemedicina a mi historia clínica. El tratamiento de información de habeas datas, ya mirábamos la ley 1581 del 2012, que debemos garantizar privacidad, seguridad, integridad y confidencialidad de la información, o sea que esto también con el consentimiento informado debe la persona aceptar este tratamiento de información de datos. Las firmas electrónicas, ya mirábamos, ¿sí?, que estas están avaladas cuando cumplan los requisitos establecidos en la norma. De alguna manera, entonces debe quedar claro que la atención en telesalud pues debe ser asequible, que debe permitir la continuidad del tratamiento, debe ser segura, ¿sí?, en la medida de las posibilidades, y hay que explicarle al paciente, debe ser oportuna y debe ser pertinente. Bueno, quien nos orientó la charla es la enfermera Jenny Díaz, del área de calidad de los servicios de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca. Aquí yo les dejo pues la información por si ustedes quieren conocer algún aspecto adicional. Ella es quien está como líder de estos procesos de telesalud, telemedicina. Ustedes pueden decirle que son estudiantes míos, que en el proceso quieren dar la orientación o quieren pensar en aperturar un servicio de telemedicina para que ella quizás les dé como todas las instrucciones. Bueno, muchachos, entonces pues a seguir revisando ya como líderes de proceso, como gerentes, como administradores, no nos queda otra cosa que seguir revisando y estudiando estos aspectos. Un abrazo.